Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Entender que no hay que temerle al tema de la tributación. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es el vocero tributario. Muy buenas tardes, bienvenidos a la señal digital de Radio Cultura Tributaria y de su noticiero El Vocero Tributario. Estaremos desarrollando información importantísima en el ámbito tributario sobre las nuevas modalidades de facturación en línea que entrarán en vigencia desde mañana. En el último día del mes de agosto, contarles que Bolivia inaugurará el jueves su propia fibra óptica con conexión directa al Pacífico. Además, las empresas públicas y privadas deberán trabajar en horarios escalonados para evitar contagios. Verónica Tapia y quien les habla, Jessit Miranda, estaremos desarrollando estas y otras noticias. Bienvenidos al vocero tributario de la fecha. Ahora te presentamos nuestros titulares. Este 1 de septiembre entran en vigencia las modalidades de facturación en línea y otras disposiciones tributarias. Actividad económica cayó en 7,96% a junio, según el Instituto Nacional de Estadística. Bolivia inaugurará el jueves su propia fibra óptica con conexión directa al Pacífico. Bolivia suma 614 nuevos casos de COVID-19 y 28 decesos. La alcaldía presentará demanda por agresión que sufrieron brigadistas del mega rastrillaje. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Desde este 1 de septiembre entra en vigencia las modalidades de facturación en línea que el Servicio de Impuestos Nacionales reglamentó a través de la Resolución Normativa de Directorio número 10217 del 21 de julio de 2020. Estas nuevas modalidades de facturación comprenden los procesos de autorización, emisión, registro y transmisión electrónica de facturas, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios establecidos en dicha resolución normativa. Las tres nuevas modalidades de facturación en línea son la facturación electrónica en línea, la facturación computarizada en línea y el portal web en línea. Este 1 de septiembre también entran en vigencia otras herramientas, como por ejemplo la opción Mis Facturas, en el marco de la implementación de las modalidades de facturación en línea. Para conocer los detalles de estas nuevas modalidades y aplicativos que entran en vigencia a partir de mañana, hemos invitado a los estudios del vocero tributario al gerente nacional de recaudación y empadronamiento, Luis Alberto Ustares. Licenciado, bienvenido, muchas gracias por atender la invitación del vocero tributario. Y entrando en materia, ¿qué es la facturación en línea? Muy buenas tardes, un saludo cordial a la audiencia del vocero tributario. Bien, la facturación en línea es el sistema encargado de registrar los procesos de autorización, emisión y transmisión electrónica de las facturas emitidas en las modalidades de facturación computarizada en línea o electrónica en línea. La facturación electrónica en línea. En esta modalidad, el sistema informático de facturación debe ser autorizado por la Administración Tributaria, conforme al procedimiento establecido en la Resolución Normativa de Directorio 1020-00017 del 21 de 2020. ¿Ya? En esta modalidad también se podrá emitir facturas prevaloradas cuando los sujetos pasivos o terceros responsables realicen actividades de servicios de uso de terminal aeroportuaria o terrestre o ingreso a ferias. Este tipo de emisión de facturas prevaloradas prescinde de la nominatividad del comprador y exponen un precio fijo e identifican el bien o servicio prestado. Entonces, todos aquellos contribuyentes que van a optar por esta modalidad de facturación electrónica en línea, previamente deben ser sujetos a una autorización por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. Tenemos también la facturación computarizada en línea. En esta modalidad, el sistema informático de facturación se caracteriza por utilizar credenciales autorizadas por la Administración Tributaria, conforme establecido en el procedimiento
publicado en la resolución normativa de directorio 1020-000017 del 21 de julio de 2020. ¿Se mantiene vigente la facturación manual, es decir, en papel? Sí, las modalidades que se encuentran dentro del sistema de facturación virtual actualmente vigente se mantienen. Vale decir, la modalidad manual, la modalidad prevalorada, la modalidad computarizada, la modalidad ciclos y la modalidad electrónica web. Asimismo, la modalidad oficina virtual. Todas esas modalidades continúan vigentes a la entrada en vigencia de la facturación en línea. ¿Qué beneficios tiene para el contribuyente la facturación en línea? Bueno, los beneficios son varios. Una, que los contribuyentes emisores de la facturación en línea van a poder enviar su información a la administración tributaria, como su nombre lo indica, en línea. Es decir, que en un tiempo real su factura va a estar registrada en la base de datos del Servicio de Impuestos Nacionales. Ya, el riesgo de emisión es bajo, ya que se validan ciertos datos al momento de la emisión que realiza, en este caso, el vendedor a un comprador. Ya, además, la factura prescinde de ser una factura impresa. Si es que el comprador lo solicita, lo puede imprimir, si no, esta puede ser enviada a su correo electrónico. No se requiere la presentación del libro de ventas bajo esta modalidad, puesto que al momento de su emisión ya lo tenemos registrado en los sistemas del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cómo funciona el software de escritorio? Bueno, el software de escritorio es un aplicativo que viene a formar parte del sistema informático de facturación computarizado en línea. Es desarrollado por la Administración Tributaria, es un sistema gratuito, contiene formatos estándares básicos para actividades económicas, comerciales y de servicios desarrollados por personas naturales y empresas unipersonales. No puede ser utilizado para la emisión masiva de facturas. La Administración Tributaria proporcionará los requerimientos mínimos para el uso de este sistema informática a través del portal web de impuestos.go.bo. Es decir, que este aplicativo podrá ser descargado ya desde el portal web de Impuestos Nacionales para su uso de forma gratuita por parte de los contribuyentes. ¿Qué requisitos debe cumplir el contribuyente para descargar este software de escritorio? Bueno, algunos requisitos básicos, como tener una computadora, tener el internet conectado a su equipo, ya, porque la emisión también se la puede realizar en línea a través de este sistema de escritorio. Básicamente esos serían los requisitos. ¿Qué obligaciones tributarias cambiarán? Las obligaciones tributarias se mantienen, ya no existe ningún cambio. Como les mencionaba, la facturación electrónica en línea es una forma más de emisión de la factura. Eso no implica ninguna modificación en el tema de obligaciones tributarias de los contribuyentes. ¿Cada cuánto se debe enviar la información y cómo, de acuerdo a cada modalidad? Bueno, la información puede ser enviada de dos formas. La información en línea, cuando estamos conectados con los sistemas de la Administración Tributaria, es decir, al momento de la emisión, esa factura ya debería estar en nuestra base de datos, ya en un tiempo real. Luego tenemos la emisión masiva, ya. Entonces este tipo de envío se los realiza cada cierto tiempo, ya, donde los contribuyentes, una vez finalizada su emisión, pueden hacer el envío masivo de acuerdo al procedimiento establecido en la resolución 17. Luego tenemos también, cuando hay algún tipo de corte de los servicios web, entramos a una forma de emisión de contingencia, donde el emisor tiene que comunicar a la Administración Tributaria, una vez restablecida la conexión, el tipo de contingencia que ha sufrido su sistema, para poder entrar en una emisión de forma desconectada y poder emitir sus facturitas. ¿Hasta cuándo pueden utilizarse las antiguas modalidades de facturación?
Bueno, las modalidades de facturación que actualmente se encuentran vigentes no tienen todavía una fecha límite. Es decir, los sistemas de facturación virtual que se encuentran vigentes bajo sus modalidades manual, prevalorada, computarizada, oficina virtual, ciclos y electrónica web pueden convivir todavía con los sistemas en línea que entran en vigencia a partir del 1 de septiembre. Es decir, no hay una fecha límite todavía para que estas modalidades sean cerradas. Todas las dosificaciones que se han hecho en el sistema de facturación virtual siguen vigentes y siguen válidas para poder emitir sus facturitas. ¿Qué ajustes necesitan realizar los contribuyentes y en qué modalidades? Bueno, las modalidades de facturación en línea previamente tienen que ser los sistemas, que son sistemas, pueden ser sistemas propios o proveedores. Previamente tienen que pasar por un proceso de autorización por la Administración Tributaria. Esto con la finalidad de que se hagan ciertas validaciones y que se cumpla con ciertos requisitos, sobre todo técnicos, para que los sistemas de los, en este caso, de los contribuyentes o de los proveedores de sistemas respondan a ciertos aspectos técnicos que necesita la Administración Tributaria. Por la implementación de la facturación en línea, mañana la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales tendrá una suspensión del servicio. ¿Hasta cuándo será dicha suspensión? Bien, el sistema de facturación en línea ingresa mañana. ¿Ya? Las modalidades del sistema de facturación virtual se mantienen. Sin embargo, para esta implementación, el Servicio de Impuestos Nacionales requiere hacer ciertas actualizaciones en su base de datos. Entonces, todos los servicios que ofrece la Administración Tributaria a partir de las 0 horas del día de mañana, que es 1 de septiembre del 2020, hasta las 7 de la mañana sufrirán un corte temporal. Ya me refiero a los servicios de pago, de declaraciones juradas, de facturación, de padrón. Todos los servicios, absolutamente todos los que ofrece la Administración Tributaria, durante ese periodo de tiempo van a estar cortados. Desde este 1 de septiembre se implementará el servicio Mis Facturas. ¿Nos puede explicar este tema? Bueno, Mis Facturas es un servicio que va a implementar también a partir del 1 de septiembre. Ya, Mis Facturas es un aplicativo que sirve sobre todo a los dependientes para hacer el registro de las facturas de compras. Ya, entonces, a partir del mes de septiembre, para aquellos dependientes o aquellos sujetos del RC/IVA que requieren reportar sus facturas para aplicar el crédito fiscal por las facturas de compras, podrán utilizar el aplicativo Mis Facturas. Aquellos contribuyentes que son sujetos pasivos del IVA y que presentan el libro de compras y ventas IVA, podrán hacerlo a través del Facilito para las modalidades manual, computarizada y prevalorada del sistema de facturación virtual. En caso que no haya emisión de facturas, ya bajo estas modalidades mencionadas, que son del sistema de facturación virtual, no requieren hacer la declaración de su libro de ventas IVA en todo caso. ¿Seguirá vigente el aplicativo Facilito? El aplicativo Facilito, como bien les decía, sigue vigente para el libro de compras y ventas IVA, ¿ya? Pero para el tema de dependientes, ya se tiene que aplicar lo que es el aplicativo Mi Factura, que se pondrá en vigencia ya a partir del día de mañana. Licenciado Ustares, muchísimas gracias por haber atendido a la invitación del vocero tributario y haber ampliado en detalle esta información muy importante para el contribuyente. A nuestros oyentes les recordamos que desde mañana entran en vigencia las 3 modalidades de facturación en línea. Recordemos, la facturación electrónica en línea, la facturación computarizada en línea y el portal web en línea. También desde mañana entran en vigencia las sanciones por incumplimiento a los deberes formales relacionados con la emisión de facturas a través de las modalidades de facturación establecido en la Resolución Normativa de Directorio número 10224. De igual manera, este 1 de septiembre entra en vigencia la Resolución Normativa de Directorio número 10223 sobre la homologación del clasificador de actividades económicas del Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital del Servicio de Impuestos Nacionales con el clasificador de actividades económicas de Bolivia, detallada en los anexos 1, 2 y 3 que forman parte de la norma antes mencionada.
Asimismo, entra también en vigencia desde mañana el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General, que se ha bautizado con 7RG, en el marco de las medidas de incentivo tributario dispuestas por el Gobierno Nacional por la presencia del coronavirus en el país. Amplia información, pero los siguientes días en el noticiero vamos a estar detallando cada una de estas medidas. Sin embargo, hacerles extensa la invitación para que puedan visitar nuestro portal www.impuestos.gov.bo, que están de manera íntegra las publicaciones de estas resoluciones normativas de directorio. Continuamos con más. Adelante contigo, Yesid. Entre enero y junio de este año, los resultados del Índice Global de la Actividad Económica, IGAE, de Bolivia registraron una tasa acumulada negativa del 7,96% con relación al similar periodo de 2019. El descenso se dio por un mayor impacto en los sectores como la minería, construcción y transporte a causa de la pandemia, señala el Instituto Nacional de Estadísticas. El director de esta entidad estatal, Yuri Miranda, explicó que la economía del país registra una variación negativa del 7,96%, que evidencia un comportamiento menos adverso al efecto causado por la pandemia del COVID-19 en mayo pasado, cuando se registró una variación negativa del 8,11%. Lo han perdido por la pandemia ha sido la construcción, después ha sido el comercio, indudablemente, comidas y restaurantes y el transporte. Esas son las actividades en cuanto al empleo que han tenido efecto debido a la pandemia. Ahora, si vamos al otro contexto, esto es bien interesante, estos son la población ocupada, es decir, por actividad económica. Las líneas azules es la población que no realizó su trabajo, estando ocupado. Si podemos observar, las líneas azules en todas las actividades ha ido bajando, en línea con la flexibilización de la cuarentena. Solamente por citar dos sectores, por ejemplo, el sector de la minería. En abril del año 2020, del 100% de las personas que se dedican a la minería, el 90% no ha podido realizar su trabajo. Pero en julio, ese porcentaje solamente es el 15%. Esa tendencia se va observando en la coyuntura de abril a junio. La actividad que ha tenido evidentemente un efecto significativo es la actividad de artísticas, entretenimiento y ramas afines a esa actividad, que básicamente en promedio en estos 3 meses no ha presentado ese comportamiento, y aproximadamente el 84% de esos ocupados no pueden realizar su actividad económica. De acuerdo con las cifras oficiales, en lo que va del año a partir de marzo, cuando inició la cuarentena en Bolivia, las cifras comenzaron su descenso hasta caer en mayo con menos 8,1 y en junio menos 7,96. El director de Cuentas Nacionales, Rubén Aguilar, afirmó que en el rendimiento global del IGAE se muestra un desempeño favorable de las actividades económicas como los de servicios de comunicación, servicios de administración pública y el sector agropecuario como los que atenuaron la caída. En el primer caso especificó que el uso de tecnologías como el uso del Internet se acrecentó en el país debido a que en muchos hogares se implementó el teletrabajo y la educación virtual. A diferencia de los anteriores, los que mayor incidencia negativa registraron están los minerales metálicos y no metálicos con una variación acumulada del menos 39,2%, la construcción con menos 30%, el transporte y almacenamiento con menos 20,9%. Según Página 7, la anterior semana, el Banco Central de Bolivia publicó el Informe de Política Monetaria julio 2020, en el que identifica las actividades económicas como la minería, la construcción, el transporte y almacenamiento, la industria manufacturera, el comercio de petróleo y gas natural, entre las más afectadas por la pandemia del coronavirus. Sobre la afectación en la minería, afirma que se presentó una menor oferta por la suspensión de actividades en la mina privada San Cristóbal y las empresas de la estatal Corporación Minera de Bolivia, que provocó una reducción en la producción de estaño. En otro rubro de las informaciones, Bolivia inaugurará este 3 de septiembre su propio enlace de fibra óptica submarina de Internet con conexión directa al Pacífico. El ministro de Obras Públicas Iván Arias detalló que con esa nueva conexión, el país dejará de alquilar el servicio a Chile o Perú, como lo hace en la actualidad. El jueves vamos a inaugurar la fibra óptica. Bolivia vamos a tener en la Plaza Baró, vamos a inaugurar
la fibra óptica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una propia conexión al Pacífico y al mundo de la Internet propia, es decir, una propia. Hasta ahora habíamos alquilado, hasta ahora nos habíamos prestado de Chile, del Perú. Hoy hemos terminado de instalar nuestra propia fibra óptica y eso el jueves en la noche la estamos inaugurando. Va a estar nuestra presidenta, van a estar los ministros y por supuesto va a ser un espectáculo que vamos a hacer un espectáculo, pero ¿en qué va a redundar en la gente? En que usted va a tener más velocidad. Si antes teníamos una carretera de Internet, hoy vamos a tener una autopista. Bolivia llegará con fibra óptica al Pacífico a través de la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones, para lo que creó una propia filial en Perú. La inauguración será en la Plaza Baroa, en la ciudad de La Paz, y contará con la presencia de la presidenta Yanine Áñez y ministros de Estado. El ministro de Obras Públicas aseguró que con el tendido de fibra óptica submarina, Bolivia aumentará las velocidades de acceso al Internet y los costos sufrirán cambios que beneficiarán a los usuarios. Si antes teníamos una carretera de Internet, hoy vamos a tener una autopista, remarcó. La fibra óptica boliviana sale por Desaguadero, pasa por Hilo y llega a Lurín, en Perú, desde donde se conectará con la red de grandes transnacionales como Google y Facebook, entre otros. Ahora te presentamos Panorama Social. El informe epidemiológico del Ministerio de Salud de este domingo informó que hubo 614 nuevos casos en todo el país, con lo que se llegó a un total de 115.968. Además, se registraron 28 decesos. Lo sobresaliente de la jornada fue que Tarija fue el departamento con más casos, con 274, luego La Paz con 220, Oruro 44, Chuquisaca 36, Santa Cruz 23, Beni 8, Cochabamba 7, Pando 2 y Potosí no presentó casos. Con estas cifras, la sumatoria total por departamento indica que Santa Cruz tiene 40.293 casos, La Paz 30.898, Cochabamba 12.297, Tarija 8.015, Beni 6.592, Potosí 5.472, Chuquisaca 5.133, Oruro 4.951 y Pando 2.317. Respecto a los fallecidos, el Ministerio de Salud reportó 28 personas que perdieron la vida, de los cuales 15 fueron en Santa Cruz, 6 en Cochabamba, 4 en Tarija y 3 en Chuquisaca. La Paz, Beni, Pando, Oruro y Potosí no presentaron decesos. Además, en el informe epidemiológico se conoció que de los 115.968 casos confirmados, 52.505 se encuentran activos, 58.497 se recuperaron y 4.966 perdieron la vida. También se informó que se descartó que 121.143 personas tuvieran el virus y existen 2.529 casos sospechosos. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció que se presentará una demanda penal por las agresiones verbales que sufrieron brigadistas que recorrieron la zona Max Paredes como parte del operativo del mega rastrillaje realizado este último fin de semana. Mientras los voluntarios hacen un trabajo monumental, trepando las gradas y barrios de nuestra ciudad, deben soportar amenazas absurdas como estas. Presentaremos una demanda judicial. El trabajo de los médicos y brigadas debe ser protegido al máximo, informó Revilla mediante su cuenta de Twitter. Según La Razón, el alcalde acompañó el mensaje con el video en el que se escucha que al menos 2 personas insultan a brigadistas, mientras que una incluso la amenaza con quemarla viva. Gracias, está bien, señor. Me está faltando el respeto. Evidencia, con hechos. Ahorita te lo voy a botar todas tus cosas. Y te voy a quemar vivo mismo, si es posible, carajo. Aquí tienen. No me puede amenazar. Ya, entonces. No le estamos faltando el respeto. Claro, no le está, nadie le está faltando el respeto. Ya, a mí no me interesa. No le está miedo. Nosotros tampoco. De acuerdo con la información brindada por el Servicio Departamental de Salud de La Paz, el hecho sucedió en la zona Max Paredes el sábado, cuando se realizó la penúltima jornada de mega rastrillaje, en la cual las brigadas se trazaron recorrer al menos 18.000 viviendas del área urbana y rural del municipio paceño.
Aunque se habían reportado en los otros 4 días que algunas familias se negaban a recibir al personal, es la primera vez que se hace pública una agresión de estas características. Después de la difusión del video de agresión a la Brigada de Salud, circuló una grabación que supuestamente sería la contraparte vecinal, que muestra cómo una persona exigía a los brigadistas que también visiten su domicilio porque había enfermos, sin que se atienda su demanda. Las empresas públicas y privadas deberán regular de forma escalonada los horarios de ingreso y salida de sus funcionarios y trabajadores para evitar aglomeraciones y la expansión del coronavirus. Ese es el objetivo de la ampliación del horario de circulación peatonal y vehicular a nivel nacional, desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas, establecido en el Decreto Supremo 4314, señaló el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias Durán. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Horarios escalonados. No podemos decir que todos entren a las 7:30, que unos entren a las 7:30, otros a las 8, 8:30, 9 máximo, y también puedan salir hasta las 4, 4:30. Cuando les dábamos hasta las 6 de la tarde no había tiempo de llegar a la casa. Hoy, en cambio, cuando se está prolongando hasta las 8 de la noche, podemos hacer horarios de 8 horas escalonados. Entonces ya no tenemos que meter a toda la gente en la misma hora o salir todos a la misma hora. Tenemos que hacer horarios escalonados. Esto lo pido tanto a las instituciones públicas como a las instituciones privadas. El ministro Arias pidió a las instituciones y empresas públicas y privadas no obligar a sus funcionarios a trabajar en la oficina si tienen la enfermedad de COVID-19 y recordó que el teletrabajo está vigente para prevenir la expansión del coronavirus. El Gobierno Nacional, a través del Decreto Supremo 4314, determinó el ingreso a la etapa post-confinamiento por coronavirus, otorgando a las gobernaciones y municipios competencias para el reinicio de las actividades comerciales y de servicios. Reiteramos que entre las medidas adoptadas están la circulación de personas y vehículos de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas, la circulación en fines de semana desde las 5 de la mañana hasta las 16 horas, mientras que se mantiene la suspensión de eventos públicos, actividades culturales y deportivas. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y cerrando este mes de agosto, comenzando esta nueva semana, este sábado el boliviano Marco Bulacia ganó el Rally de San Marino, prueba válida por el campeonato italiano de esta especialidad, con perspectiva al Gran Rally de Estonia por el campeonato mundial que se corre en septiembre. Al mando de su Sdoka Fabia R5, el joven piloto disputó palmo a palmo con los italianos Pablo Andreossi, múltiple campeón, y Simeone Capedelli. Pese a ganar solo la última especialidad del tramo general, se consagró vencedor de la prueba, igualando en tiempo con Capedelli, pero al final el boliviano terminó vencedor por haber marcado mejor tiempo en una prueba especial. Bulacia y su copiloto argentino Marcelo Der hicieron un tiempo total de 50 minutos con 11 segundos, misma marca che Simeone Capedelli de Volkswagen. Alla fine hai recuperato stesso identico tempo. Simone Capedelli, Marco Bulacia hanno lo stesso identico tempo, entrambi i piloti hanno vinto una prova speciale, ma Bulacia ha fatto meglio nella prima prova speciale, ha fatto un tempo migliore rispetto a Capedelli, e questa è la differenza alla fine di questa gara. Complimenti e aspettavi questa vittoria. Muchas gracias, sí, la verdad que fue una carrera de locos, que se haya podido definir todo en el último kilómetro, de verdad que dio mucho gusto haber salido desde el kilómetro 0 hasta el último a fondo. Según La Razón, Bulacia volvió a la competencia después de 5 meses de parón por el coronavirus y demostró que sus condiciones de navegación están intactas. La carrera en San Marino le sirve a Bulacia como preparación para el Rally de Estonia, la cuarta competencia del Campeonato Mundial que se celebrará el 4 de septiembre. En marzo de este año, Bulacia también hizo historia al ganar por primera vez una prueba en WRC en México y se metió entre los 8 mejores de la general. Por primera vez un piloto boliviano se hizo de la victoria en una carrera del Campeonato Mundial de Rally de la FIA. A bordo de su Citroën C3 R5, el bicampeón nacional de 2016 y 2017 demostró una madurez superior a su edad y ganó 6 de los duros tramos, llegando finalmente a la meta
en León con 4 minutos y 11.1 segundos, por delante de su más cercano perseguidor en la categoría WRC3, el chileno Emiliano Fernández, informó Pura Vida. Continuamos con más. El tenista boliviano Hugo Dellien debutará este martes en el Grand Slam del US Open, que arranca mañana por los primeros partidos en la ronda número 1. El partido de Hugo Dellien, 93 del ranking, ante el húngaro Marlo Fucsovics, 85 del ranking, se disputará en la cancha 15, no antes de las 15:30 hora boliviana, del Flushing Meadows de Nueva York. Aunque Dellien ya tiene un contrincante para el partido de la primera ronda del US Open, no se confía por ser parte del Grand Slam, ya que no habría recibido ninguna confirmación aún desde la organización del evento. Según los tiempos, en la ronda de los 128 tenistas, cada competidor recibe $61,000 como premio. En la siguiente fase, $100,000. Los premios económicos aumentan de manera progresiva hasta llegar a los $3 millones para el campeón. Dellien quedó al margen del Master 1000 de Cincinnati por disposición de los organizadores del torneo y el Departamento de Salud de Nueva York, porque el preparador físico del deportista, Juan Manuel Galván, dio positivo a COVID-19 de acuerdo a los resultados que manejaron. El número 1 del tenis boliviano tendrá la oportunidad de desquitarse en el Grand Slam, donde llegará con un entrenamiento de reacondicionamiento que pudo realizar luego de recibir el visto bueno de la organización. El jugador dio negativo a 4 pruebas antes de reanudar las prácticas. Esta será la segunda intervención de Dellien en el US Open. El año pasado llegó a la segunda etapa, donde perdió ante el ruso Dani Medvedev por 1-3. Previamente ganó el encuentro contra el surcoreano Su Won-kwon por retiro en pleno cotejo. Continuamos con más noticias. Luego de cumplir con los requerimientos del protocolo de bioseguridad, Pablo Daniel Escobar se sumó este domingo al trabajo de la selección boliviana de fútbol, que hoy comenzó su tercera semana de trabajo. La verde del director técnico César Farías subió la intensidad de los entrenamientos en campo abierto y afina el manejo de la pelota con vista a los encuentros que tendrá contra Brasil el 9 de octubre en San Pablo y Argentina el 13 de octubre en La Paz, en el inicio de las clasificatorias mundialistas a Qatar 2022. Escobar no fue parte de la primera etapa de trabajo. La selección se entrenó este fin de semana en los predios del Club Blooming. Este domingo también se realizaron 3 turnos de trabajo. Primero, desde las 7:20 de la mañana hubo una sesión de gimnasio. Luego, a las 8:30 se dirigieron a la cancha de Blooming, donde realizaron los trabajos específicos de calentamiento inducidos. Pases filtrados en espacios reducidos, todos seguidos de cerca por los miembros del cuerpo técnico que comanda César Farías y bajo las estrictas medidas de bioseguridad. Ya cerrando el sector deportivo en el vocero tributario, vamos a centrar nuestra mirada en la selección boliviana de fútbol femenino sub-17 porque ya cuenta con nueva directora técnica. Poco a poco estoy asimilando, tengo sentimientos encontrados, me siento por una parte muy feliz y por otra temerosa, expresó Zdenka Bacarreza, la razón tras conocer su nombramiento como entrenadora de la selección boliviana de fútbol sub-17 por parte de la Federación Boliviana de Fútbol. La directora técnica añadió que la designación es un reto muy grande e importante, porque al estar al mando de la selección nacional implica no solo que debe darse lo mejor, sino también apuntar desde el principio a la victoria. Bueno, yo he tenido la oportunidad de conformar, como les dije, 4 veces selecciones bolivianas, así que conozco a la mayoría de las chicas. Ellas se han expresado muchas muestras de cariño y de apoyo. Creo que hay mucho talento en esta selección sub-17, tenemos un grupo humano además muy esforzado, muy disciplinado, así que pienso que podemos avanzar a paso firme. Creo que también se trata de un proceso, las cosas no se van a dar de un día para otro, pero tenemos tiempo para poder trabajar, es por eso que he solicitado que podamos entrenar a partir del mes que viene, lo más pronto posible. La paceña aspira a realizar una óptima preparación con el equipo nacional, con perspectivas al Sudamericano de Uruguay de noviembre y diciembre próximo. Reconoció que está un tanto temerosa por el reto, pero a la vez convencida de que tiene la capacidad y experiencia para comandar a la selección juvenil.
SDENCA considera que hay talento en el balompié femenino y que la Sub-17 es un grupo que puede representar dignamente al país a nivel internacional si se le dan las condiciones de trabajo. Su vínculo con el seleccionado nacional es inicialmente por 4 meses, comenzando desde el 1 de septiembre y hasta la finalización del Sudamericano en diciembre de este año. Su cuerpo técnico estará conformado por mujeres y algunos varones, pero aún no quiso revelar los nombres. De acuerdo con la planificación, se prevé que la selección comience a trabajar a principios de septiembre en Santa Cruz o Cochabamba, una vez que estén aprobados los protocolos de bioseguridad y la lista de convocados podrá conocerse entre esta y la próxima semana. Hasta aquí las noticias deportivas en el Vocero Tributario. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Concluimos la entrega noticiosa de este último día del mes de agosto, como siempre, con las recomendaciones para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Lavarse constantemente las manos con abundante agua y jabón por al menos 20 segundos. Utilizar correctamente el barbijo cubriendo nariz y boca. Y mantener el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros entre las demás personas cuando estén en lugares concurridos. Todo esto ayudará a mantenerte seguro a ti y a tu familia. Gracias por su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva entrega del Vocero Tributario por Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Buenas tardes. Permiso. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.